maltratado, golpeado, me montaron y estuve detenido 3 días en los calabozos y muchos de los obreros que me seguían en ese momento, que en la reunión dieron frente a apoyo, en votaciones, en comentarios, etcétera, fueron expulsados de ese centro de trabajo. Actualmente está cerrado. Llevaron a los obreros a diferentes centros de trabajo y el que estaban lo que me llevaron a mí ahí y lo que me apoyaron fueron expulsados de ese lugar. Sí, para tratar de responder la inquietud del comisionado Robert, nosotros en el grupo hemos tratado de hacer seguimiento a ese fenómeno de exportación de mano de obra en condiciones casi esclavas que hace el gobierno cubano, muchas veces para cubrir deudas con terceros gobiernos y otras veces por planes políticos, como en el caso venezolano. En el caso de Curazao, una deuda del gobierno cubano, nosotros ahí también hemos documentado ese caso, era una exportación de mano de obra en condiciones de esclavitud en pleno siglo XXI. Condiciones llevaban a los trabajadores a trabajar en el astillero, pasaban 16 horas, condiciones terribles de alojamiento y de condiciones de trabajo absolutamente inaceptables, y con eso pagaban parte de la deuda del gobierno de Cuba con el gobierno de Curazao. Nosotros hemos hecho un seguimiento, aquí es muy largo hacerlo, pero se logró ganar el caso incluso en cortes norteamericanas, de 3 de esos compañeros que tuvimos en Venezuela, después en Cartagena, en Colombia, escondidos junto con algunos médicos venezolanos también, bueno, médicos cubanos que venían de Venezuela, perdón. Bueno, y eso es un caso que nosotros venimos documentando y ahora estamos trabajando el problema de los médicos, no solamente en Venezuela, recientemente también el Sindicato de Médicos de Portugal ha denunciado la condición de los médicos cubanos en Portugal y las condiciones de violación de todas sus normas laborales allí, y es un fenómeno más de la distorsión del totalitarismo que se enfrenta en el caso cubano, y el absoluto irrespeto por las libertades sindicales, los convenios internacionales y los derechos fundamentales de los trabajadores. Una pregunta para los médicos cubanos que están en Venezuela. Usted dice que tienen la misma prohibición de sindicalización, o se aplica... Bueno, ellos pueden sindicalizarse al sindicato oficial, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Cuba. En Cuba, a ninguno otro. Única y exclusivamente. Y es decir, el secretario general de ese sindicato es nombrado por el presidente, es decir, en este caso por Raúl Castro, porque el Sindicato de la Salud forma parte de la gran estructura sindical que son 19 sindicatos nacionales. ¿Y conocen algún caso de sanciones o represalias a médicos que hayan intentado otro tipo de sindicalización? Bueno, lo que ha sucedido en la práctica es, de los médicos que están en el exterior, el médico que abandona la misión, en la práctica su familia es retenida en Cuba. Primeramente, Caridad decía por 5 años, ya hay una resolución que, como todo en Cuba, que nada se escribe y se aplica, es una resolución ministerial donde se condena de 8 a 10 años de mantener su familia en Cuba sin poder salir al exterior cuando un médico abandona la misión en el exterior. Solo una pregunta más. El número de sindicalistas independientes que en este momento se encuentran privados de libertad en Cuba. En uno de los audios se habla de 5 sindicalistas en prisión, pero yo creo entender que esos son 5 de los que estaban de los 75 del caso del 2003. Nosotros teníamos registrado 9 en el caso que ustedes seguramente conocen de la comisión Oscar Elías Bisset, luego quedaron 6 y ahora ustedes dicen Oscar Elías Bisset no es sindicalista. No. El caso de la comisión de los 75 personas detenidas en el año 2003 se denomina Oscar Elías Bisset. En ese caso de la comisión había 9 sindicalistas, de los cuales nosotros registramos que 6 continuaban presos, pero en la grabación se habla de 5 que continúan presos. No hace falta que lo contesten, ¿no? Si pueden después hacernos llegar la información sobre los 5 que están... Sí, le vamos a llevar la información. Y en general, ¿cuál es el número de acuerdo a ustedes, qué estimación tienen de líderes sindicales independientes presos en estos momentos en Cuba? Bueno, la cantidad de líderes sindicales, a precisarlo, nosotros tenemos la lista de lo que realmente entraron cuando la Primavera Negra, que se la vamos a sellar en detalle con las sanciones. Pero posteriormente las detenciones son de corto tiempo, es decir, citan a la persona, lo retienen por menos de 72 horas y lo liberan. Lo amenazan, le hacen un expediente, la seguridad del Estado lo vuelve a citar
le interrumpen las comunicaciones y constantemente, digamos, fechas como el 13 de agosto, cuando el hundimiento del remolcador, el 13 de marzo, son retenidos en sus casas, el 1 de mayo no los dejan salir de sus casas. Entonces son retenciones temporales, pero no sancionados por un tribunal. Bueno, muy bien. Les agradecemos mucho los testimonios, la información y la que puedan suministrar a la Comisión en el proceso de elaboración del informe para el capítulo 4 sobre Cuba. Muchísimas gracias por el tiempo, comisionado. Muy bien, con eso vamos por terminar.